Buenos días a todos. Que el Señor los bendiga muchísimo. Hoy es día de resurrección. Hoy es 5 de abril de 2026. Que el Señor los bendiga a todos. A ustedes, a la palabra de Dios. Que el Señor nos edifique hoy en todas las cosas. Muy bien. Vamos a tener nuestra lección de Isaías. Y voy a dar un marco teórico. Muy bien, estamos con el asedio del imperio asirio, el ejército asirio, a Judá, a Jerusalén. Y bueno, quiero que repasemos un momento el segundo de Crónicas, en el capítulo 32, por un instante, si lo vamos a ir buscando. El segundo de Crónicas 32, y allí nos vamos a ubicar de manera muy especial. En el capítulo 32, ya estamos en segundo de Crónicas. Entonces, vamos a mirar el 20, un instante. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los capitanes y jefes en el campamento del rey Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, y ahí quedamos. Quiero que miremos por un instante una de las situaciones que se vivió allí en el asedio de Ezequías, de Sennacherib a Ezequías, y está en el capítulo 32, versículo, voy a leer desde el 1 y hasta el 3, el segundo de Crónicas 32, del 1 al 3, dice así: después de estas cosas y de esta fidelidad, es decir, de la Pascua y la celebración de la adoración, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá. Entendamos asedio, porque ya saben ustedes que no la invadió Laquis, pero no Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Entonces, ahí voy a explicar algo muy importante, y ya lo vamos a ver en un audiovisual. ¿Cuántos kilómetros, si es que hay, de aquí a la 170? 6 kilómetros. 5, bueno. Hagan de cuenta una distancia de medio kilómetro. ¿Sería desde dónde? Desde aquí a dónde. Medio kilómetro, o sea, 500 metros. Hagan de cuenta una competencia de atletismo. La competencia de atletismo de velocidad es de 100 metros, ¿no? Entonces, 500 metros. Bien. Resulta que en un punto extramuro, existía un aljibe. Aquí en Colombia
se conoce como aljibes, también en España. Pero en Oriente se llaman fuentes, fuentes de agua, que es el nacimiento del agua, ¿sí? Y extramuro, es decir, hagan de cuenta que el muro de Jerusalén está aquí, no está tan bien hecho, pero está ahí. Y ahí en la entrada, ahí donde están los carros, está el aljibe, está la fuente del agua. Entonces Ezequías llegó y dijo, este ejército asirio se me vino. Sí, imagínense, de 185,000 a 200,000 soldados. O sea, pues ya cogieron Samaria, o sea, los del norte, ya tomaron Laquis, se vienen. Entonces dijo, el tema es que lo primero que hace un enemigo es que quitarles que el agua. ¿Cuánto puede durar una ciudad como Jerusalén, que es un sitio relativamente árido, sin agua? El cálculo es de 5 días, sin agua, allá. Y resulta que Ezequías llegó y dijo, oiga, pero aquí hay como un fondito, o sea, la tierra tiene como una ondulación. Entonces llega y dice, cojamos desde allá, desde el aljibe, y hagamos un túnel. Y llegó y dijo, ¿y saben qué? Y eso que no era ingeniero, mírenlo lo que era. ¿Y saben qué? Desde esta ondulación, también el túnel se va a hacer a 50 metros de profundidad. 50. O sea, un finado está a 3. 50. Entonces, empiezan los pobladores de Judá, los campesinos, a construir un túnel a 50 metros y el otro grupo allá a 50 metros. Hoy en día eso es fácil, tenemos GPS, brújula, tenemos linternas, tenemos, ¿cómo se llama? Los arneses y lo del oxígeno, como una cápsula de oxígeno. Sí, tenemos todo eso, pero allá entraban solamente con la herramienta. Entonces, ¿cuál era la idea? Que el túnel desde allá que se inició y que se allá que se inició, tienen que encontrarse. Entonces, ¿cómo hacían? Era oscuro, 50 metros de profundidad y 533 metros de longitud. O sea, hagan de cuenta que ustedes están aquí y tienen que encontrarse con el otro grupo 50 metros abajo sin ningún tipo de ayuda. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Con la herramienta hacían esto. Y el otro grupo hacía lo mismo. Roca sólida, que obviamente lo que vamos a ver está en un marco de milagro, porque es que eso no se ve en ninguna técnica de ingeniería, ni entre los egipcios, ni en ninguna otra civilización se vio con Ezequías de Judá. Vamos a mirar, ahora sí, Julis, ayúdame, a ver cómo nos sale este experimento. El que vamos a mirar es el doctor Ariel Horowitz. Él es arqueólogo y también es antropólogo e historiador bíblico. Entonces él va a mostrarnos algo. Espera, voy a apagar las luces, ¿no? Espera. ¿Le subo? Sí. Ya. Lo que estás viendo ahora mismo no es una tumba. El túnel de Ezequías que estás viendo aquí es una obra de 2700 años que guarda misterios tan impresionantes que aún
no han sido resueltos. Con 533 metros de longitud, fue excavado en roca sólida para proteger el suministro de agua de la ciudad de Jerusalén durante el asedio del rey Sennacherib del ejército asirio. Al igual que las pirámides de Egipto, plantea dudas sobre su construcción que incluso la ingeniería moderna no logra responder. El primer misterio es cómo los excavadores lograron encontrarse dentro del túnel. Los trabajadores comenzaron la excavación desde dos extremos diferentes y se encontraron con una precisión impresionante. Algunos sugieren que siguieron el sonido de las herramientas, los martillos, pero el túnel es tan profundo que esta teoría, la verdad, no resulta muy convincente. El segundo misterio es por qué el túnel tiene forma de la letra S. El túnel podría haber sido mucho más corto si fuera recto. ¿Será un error de cálculo o los ingenieros evitaron algo en el subsuelo, como por ejemplo las tumbas de la casa de David? La razón todavía sigue siendo desconocida. Y luego está el tercer misterio. ¿Cómo respiraban dentro del túnel? No hay aberturas de ventilación y la profundidad alcanza los 50 metros. ¿Cómo circular el aire para los trabajadores y sus lámparas? Hasta el día de hoy no tenemos respuestas. Estos tres enigmas permanecen sin solución, pero siguen impresionando a arqueólogos e historiadores. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que hubo alguna intervención divina? Ahí Pues está ahí. simplemente... El director Ariel, que es un director de la escuela, es uno de los investigadores y dirige un grupo de investigadores. Y ahorita vamos a ver otro video muy interesante. Y él está planteando tres enigmas, que es el que yo les estoy planteando a ustedes también. Pero claro, él mismo dice, pues tiene que ser un milagro. Porque nadie a 50 metros, sin aire, 533 metros de longitud. Y para que se encontraran los dos grupos, es que es impresionante, porque cuando le dieron al muro, el otro también le dio y se encontraron. Ahora, la letra S, porque alguien podría decir, bueno, pues cojamos en línea recta. No sabemos. Sí hay, y es muy fuerte la conjetura de que encontraron las tumbas. Recuerden que yo les enseñé a ustedes que David construyó el mausoleo. Las tumbas del rey David probablemente estaban ahí. Entonces, como lugar sagrado, lo desvían. Al desviar, entonces, pues crean la S, que es como una culebrita. Y eso es algo también enigmático. ¿Por qué se crea esa forma? Y claro, estamos hablando de lo más milagroso. Los dos grupos de trabajadores se encontraron. La construcción, algunos dicen meses, realmente soy más de la posición de semanas, porque el ejército iba ya a llegar. Ahora, resulta que ustedes por allá en Juan 9, en sus Biblias, encuentran la narración de un milagro de nuestro Señor, que tiene que ver con un ciego, y que ese ciego gritaba. El Señor se le acerca, escupe en sus manos y crea lodo con la tierra, y le untan los párpados al ciego. ¿Lo recuerdan? ¿Y recuerdan qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Ve y te lavas en el estanque de Siloé. Hoy en día se llama así la piscina que se creó. Se llama estanque de Siloé, pero viene del tiempo del rey Ezequías. Entonces, al llegar a ese estanque, estamos hablando de que quedó original el túnel. ¿Vieron en la gráfica cómo es ese túnel? No caben dos personas, solo uno. Y el agua da hasta las rodillas. Entonces, cuando vayan a Tierra Santa, sí, se le miden al tour. Eso es algo que es indispensable. Miremos en el museo de antigüedades en Jerusalén, la explicación del director, y van a escuchar bien esto. ¿Listos? Hagámoslo. Tenemos aquí un gráfico que representa la ciudad de Jerusalén en la época del rey Ezequías. Ahora bien, el rey Ezequías va a construir una obra arquitectónica fantástica, monumental,
Siempre hay discusión si fue él o si fue antes, pero eso es otra historia. Asumiendo que fue el rey Ezequías, él va a hacer una obra en donde va a llevar el agua de la fuente del Gijón o el manantial del Gijón para dentro de la ciudad. ¿Para qué va a hacer eso? Para que el enemigo, cuando quiera hacer un sitio a la ciudad o un asedio, no encuentre la fuente de agua, le sea difícil. Porque el 5 días se puede sobrevivir sin agua, no se puede sobrevivir más de un día. Entonces, en la antigüedad, cuando venía un imperio, el imperio lo primero que buscaba era cerrar la canilla, entre comillas, es decir, encontrar la fuente de agua para que sea más fácil conquistar la ciudad. Ahora bien, este mapa nos muestra cómo era el sistema de agua anterior a Ezequías. Cuando hablamos de Ezequías hablamos del siglo 8 antes de nuestra era y vemos que los antiguos canaanitas y los antiguos judaítas antes del rey Ezequías estaban dentro de la ciudad, descendían por un túnel subterráneo, también oculto, fuera de la ciudad. Noten que las murallas están aquí, es decir, que el manantial está fuera de la ciudad, nada más que estaba bien protegido por un pasadizo cubierto, pero aún así era un poco peligroso porque estaba un poco expuesto. Entonces, lo que va a hacer Ezequías es el manantial oculto, aún oculto, va a trasladar el agua para dentro de la ciudad para que sea más fácil conseguir el agua sin que el enemigo perciba dónde está el agua. Esta obra es una obra fantástica que tiene más de 1.800 años aproximadamente, 3.700, 3.800 años, que hoy en día lo podemos ver todavía en la ciudad de David. Ahora, ¿por qué Ezequías va a hacer esta obra monumental? La respuesta la tenemos en la Biblia y en otras fuentes extrabíblicas, en donde se habla del sitio o el intento de conquista del rey asirio Senaquerib, que viene a Jerusalén, va a sitiar la ciudad y no la consigue conquistar. Si él hubiese sabido, Senaquerib, dónde está la fuente de agua, en un día termina con la ciudad de Jerusalén rápidamente. Pero le demoró, de hecho, no solamente que demoró conquistar, no la pudo conquistar por otras razones que no vamos a entrar ahora. Gracias. Listos. ¿Cómo la ven? Muy interesante. ¿Cuál es el problema? Tus músculos de... Hasta ahí, ya podemos. Ya. Ahorita empiezan los comerciales de dietas y bueno. Gracias, Julis y Santi. Muy bien. Comentarios. Preguntas, inquietudes. ¿Habían conocido esto? No. Ahí pasamos siempre por delante. Por esos, digamos, no solamente yo, sino otros, somos muy partidarios de que estudiemos ciencias bíblicas en estos ambientes también, porque podemos entender y decir, y si tienen la oportunidad de viajar, mucho mejor, porque ahí está la evidencia de lo que pasa en la Biblia. Y claro, leemos, por ejemplo, ¿no?, que el pueblo, los príncipes y el rey cegaron las fuentes de agua y no lo entendemos. Pero cuando vemos esto, vemos todo lo que sucede. Realmente hasta me atrevo a decir, hasta hubo personas que sacrificaron su vida en ese túnel. Si ustedes lo vieron, ¿verdad? Es un túnel de una estrechez tremenda, pero todo era por salvar la ciudad, y la salvó. Después de esto, dice la Biblia, construyeron más alto los muros, y también obviamente cuando se viaja ya, bueno, ahorita no viaja, después, porque ya mandaron unos torpedos allá. Entonces subieron los muros más. Todo esto es para decirles la sabiduría que Dios le da a este hombre, al rey Ezequías. Y claro, ahora vamos a mirar la narración bíblica, que fue con la que empezamos. ¿Cómo termina el tema del asedio? Aquí veíamos en el video algo que es muy importante: la temperatura ambiente. Una cosa es una ciudad, digamos, sobre un relieve de muchos vegetales y haya bosques, pero otra cosa, tener el desierto ahí. O sea, el desierto de Judá está ahí. Entonces, claro, tienen que buscar agua. ¿Y cómo van a transportar agua? ¿Cómo se le da de beber agua a 200,000 soldados? ¿Cómo se le va a dar alimento? Tema, por ejemplo,
de las guerras mundiales, Segunda Guerra Mundial. Muchos soldados murieron hambrientos. ¿Por qué? Porque pues no tenían que comer. Pero pues uno de los países que desarrollaron su tecnología crearon las vitaminas en lata, que es lo que como compramos nosotros el atún, ¿sí? Entonces, claro, eso fue, ya tocaba cargar los bultos de papa y esas cosas, o yucas. No, todo estaba ahí. Ahí voy al tema. Darle de comer a 200.000 soldados, 185.000. Entonces, esa fue la sabiduría que Dios le da al rey Ezequías con relación a la comida y al agua, sobre todo. Vuelvo y digo, eso se llama hoy en día el túnel de Ezequías y termina en el estanque de Siloé. Y ese estanque existe todavía. Vamos a 2 de Crónicas 32. Vamos al 20 otra vez. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, aquí introduzco a Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo contra la amenaza de Asiria. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, a los jefes y capitanes en el campamento del rey Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra. ¿Cuál es la teoría? Enfermedad contagiosa. ¿Sí? Es decir, sí creemos en el testimonio bíblico de el ángel, un ángel del Señor hiere, pero claro, es decir, la lectura tiene que ver con que esta tropa, cuánto tiempo en campaña militar, lo más probable es que haya sido un virus que Dios, por medio de su ángel, lo transmite y muere 185.000 soldados en las afueras del muro de Jerusalén. 185.000. Entonces, la narración bíblica nos dice que fue un ángel, y eso hay que creerlo y hay que verlo así. ¿Qué usa Dios? Si vamos a hacer de pronto la autopsia, por decirlo de alguna manera, de un soldado de aquella época, probablemente salga una enfermedad infecciosa, salga un problema de anticuerpos, muchas cosas. Es que estamos hablando de que era muy inhumano el mantenimiento de los ejércitos antiguos. No sé si ustedes recuerdan esa narración en tiempos del Reino Unido, cuando Saúl prohíbe a los soldados que coman, que estén en ayuno, y después viene Jonatán y les dice: ¿y por qué tienen esas caras? No, pues porque el rey nos pidió que no comiéramos. Y Jonatán, ¿qué dijo? ¿Cómo un ejército no va a comer? Coman. Y que comieron miel silvestre y que volvieron a tener vida, dice las Escrituras. Vida. Pues estamos hablando de algo parecido. Es algo interesante. Muy bien. Se retira Sennacherib, dice: esto no se pudo. Entonces crea el famoso prisma, que ya ustedes conocen. Y entonces dice: bueno, pero pues ahí lo dejé encerradito en su jaula, como decía el prisma. Pero pues nunca Sennacherib va a admitir que perdió, porque es que él nunca había perdido. Pero perdió algo más. Tanto la Biblia como los documentos extrabíblicos mencionan esto. E inclusive existe un documento, una escritura que lo menciona en uno de los palacios. Dice entonces el versículo 21. Voy a tomar desde la mitad. Y entrando en el templo de su dios Sennacherib, allí lo mataron a espada sus propios hijos. O sea, sus dos hijos matan al papá cuando estaba en el templo de su dios, o uno de los templos paganos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo
por todos lados. O sea, ya hubo reposo hasta cuando viene Babilonia después, ¿no? Ya unos años después. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá. Y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Pues cómo no, el único rey que sin combatir triunfa. Eso es algo que queda en la memoria del pueblo de Dios y su entorno a lo que sucedió en Egipto, en tiempos de Moisés. Ezequías oró, celebró, adoró y después desarrolló. No se quedó solamente con su aspecto devocional, sino que fue coherente en su obrar. Y esto fue lo que él hizo. Y aquí dice la Biblia que su nombre ha sido engrandecido. No solamente por el pueblo judío, sino por el pueblo judío cristiano, nosotros, y todo lo que se refiere a la arqueología histórica bíblica. Bueno, ahí ya ahorita vamos a entrar a otro tema. Antes de entrar, preguntas o inquietudes. ¿Por qué no matan los hijos? Y mira que eso pasaba, bueno, era muy común en el Israel del norte, pero en estas naciones de mucho poder se alimentaba de codicia a todo el mundo. Entonces, digámoslo de alguna manera, lo que querían era tener el poder de su papá. Así como Sargón, que era el papá de Sennacherib, le dice: Sennacherib, cuando yo muera, siga construyendo esta ciudad. Y se muere, y Sennacherib dijo: no, yo construyo es otra, pero para mí, que es Nínive. Entonces, ahí es donde vemos como la codicia, la avaricia, el juego de intereses, y también, digámoslo de alguna manera, ese tipo de ambiente de competencia. Sucedió con Absalón, hijo de David, ¿recuerdas? Y sucedió con alguien horrible, muchos siglos después, Herodes, que manda a matar a sus hijos por sospecha. Que Herodes lo hizo, o sea, sin agüero, mandó a matar y a su esposa. Entonces era común ese tipo de intrigas. Pero pensé que tenía que ver algo con la vergüenza y no poder conquistar Jerusalén como tal. No, no necesariamente. Puede que la Biblia no mencione en punto seguido, pero es punto aparte. Sí, es punto aparte. Sí, el escritor bíblico lo que hace es como una síntesis, pero qué bueno que puedas captar eso en la hermenéutica, que no necesariamente fue porque, usted sí no pudo con Ezequías, ahora lo matamos. No, era por pura intriga local. Sí. Puede que haya influido, pero es más, estos dos huyeron, se escondieron. Entiendo que cogieron a uno y pues lo acabaron, y el otro armó como una guerrilla, pero también murió. Entonces Sennacherib quedó como sin descendencia directa. Es algo interesante esto de Asiria, que inclusive es el inicio del fin. ¿Qué quiere decir eso? Estos son datos supremamente extrabíblicos, pero que vamos a encajarlos en algún momento. Es que empezaba a surgir lo que era la dinastía de los Nabucodonosores. ¿Sí? Entonces eran soldados, comandantes pequeños, pero empezaban a tener reputación. Entonces ya empieza a sonar por allá en un rincón de la Mesopotamia, Babilonia, porque este es el principio del fin. Exacto, sí, porque los grandes imperios, pues Asiria, Babilonia, que fueron los grandes imperios ahí. Bien, ¿qué más? ¿Algo más? Bueno,
Pero obviamente que Ezequías no era el Señor, no era el Señor Jesucristo, pero era un tipo del Señor. Entonces el hombre se sintió bendecido, muy reconocido, sí, un hombre sufriente y un hombre de pruebas, pero se relajó. ¿Qué quiere decir eso? Él como que dijo, ya quiero jubilarme. No siempre la jubilación es conveniente, pero bueno, ya quiero jubilarme. Pero quiero jubilarme fue que en el versículo 24 pasó algo. Dice, en aquel tiempo, estoy en el segundo de Crónicas 32, ¿no? En aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Entonces es lo que llamamos contemporáneamente, en nuestra época, se las creyó o es creído, ¿sí? Y eso sucede muchísimo cuando hay ciertos logros que ha alcanzado una persona. Entonces la persona dice, uy, yo hice esto, yo hice lo otro, vea, es que a mí se me ocurrió lo de allá del pozo de Gijón con Siloé, ¿sí? Y Dios dijo, primera condición de un rey, primera condición del siervo de Dios, humildad, ¿sí? Cosa que por aquí contemporáneamente no se ve mucho, pero la sigue exigiendo el Señor, la humildad. Entonces Ezequías se le subió el ego, se le subió lo creído, y pues claro, es una tentación humana, pero sobre todo es una tentación para los líderes, como aquí Ezequías. Entonces, claro, probablemente Judá sintió esto, Jerusalén, pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, ¿qué hizo? Se humilló, o sea, cayó en cuenta. Dijo, uy, no, qué embarrada. Yo es que he creído, yo es que ponerme aquí de que soy el mejor. No. Yo no creo que yo sea esa persona. Y se humilló, y eso obviamente pertenece a nuestra vida, porque eso es algo que el Señor hace en nosotros. Él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Es decir, lo que esa pequeña porción del 24 al 26 nos muestra es que Ezequías se enaltece, se enorgullece, y dura un tiempo así, una temporada así, de pronto Dios lo humilla con enfermedad, se baja, ya el enfermo entonces dice, uy no, realmente yo cometí pecado, me arrepiento, y el entorno es bendecido por ese arrepentimiento también. Pero pasa algo, pasa que a veces no somos completamente sabios y necesitamos que otra persona nos diga, ¿cómo se le ocurre hacer eso? No haga eso, vea que es por este lado, no es por ese lado. Ezequías, en el versículo 27, dice que tuvo riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. O sea, después de estar en la pobreza completa, el Señor le da una prosperidad tremenda a él y a Jerusalén, claro. Asimismo, hizo depósitos para las rentas del grano, o sea, un gran administrador, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. ¿Quién se las dio? O sea que no era algo injusto, Dios se las da, pero es que realmente Ezequías fue un gran rey. Pero el corazón, ojo con el corazón. ¿Qué es lo más engañoso que hay en la vida? El corazón. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gijón, la de arriba
y condujo el agua hacia el occidente y de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Ahí está todo bien. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, ojo, ahí ya aparece Babilonia. Por primera vez se menciona en la Biblia la palabra Babilonia. Entonces, pero ¿cómo así? Pues resulta que el hombre, como fue tan admirado, le hacían fila, pero es un decir, le hacían turno para conocerlo. Entonces alguien le dijo: mi señor, hay unos piscos ahí de Babilonia que quieren conocerlo. Y él, bueno, que entren. Entraron. Ojo, Babilonia en ese momento no era la gran Babilonia, era un sector pequeño. Llegan y de repente no sé qué le hablarían, no sé qué imagen le venderían, y Ezequiel llega y dice: les voy a mostrar mis riquezas. Entonces Ezequiel dice: ve, aquí está guardadito la plata, guardadito el oro, aquí están los graneros, estas son mis ciudades. ¿Qué está haciendo Ezequiel? Chicaneando, dice. Sí, bien. ¿Y cuál es el problema del chicaneo? Está exponiéndose. Está exponiéndose. Y el profeta Isaías le dijo: ¿usted qué está haciendo? Miren lo que dice el 31. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Entonces, con todo, él sufría de orgullo. Como ustedes. Yo no, claro. También. Pero qué riesgo. Porque esta imagen nunca se les olvide. Esta es la imagen de Ezequías. Pero él sufría por él mismo también. Es conocerse uno mismo. Porque aquí puedo ponerles a ustedes el panorama de lo que sucede con él. Pero también como ser humano, una persona que se relaciona con nuestro Señor, el Señor le pone unas circunstancias para que Él se conozca. Así lo dice. Él se conozca a sí mismo. Y cuando Él se conocía a sí mismo, el Señor lo humilla, le dice: este es tu pecado, este es tu orgullo. Diferente a que una persona le diga: oiga, usted es orgulloso. No, es cuando el Señor te dice a ti lo que tú eres realmente. ¿Se va a borrar todo lo que hizo Dios con él? No, nunca se va a borrar lo que Dios hizo contigo, ni conmigo. Pero que luchamos con nosotros mismos, eso sí es cierto. Luchamos con nosotros mismos. Entonces noten, que obviamente que la tumba de Ezequías es, digamos, no espléndida, sino de lo más importante. O sea, es el gran rey Ezequías, ¿sí? Pero así como el gran rey David, también, sus fallas, sus equivocaciones, sus sufrimientos, que tenemos gran cantidad de salmos con sus sufrimientos. Ahí está. Es interesante porque es una vida devocional muy interesante que podemos crecer muchísimo. Bueno, queridos, hoy terminé un poco más temprano. ¿Preguntas? ¿Algo? Tomémonos un tinto, por favor. Bendiciones.